Ok. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a la sesión de hoy del Journal Club. Bien, como pueden ver, hoy día vamos a tener la presentación de Robertson, que nos va a exponer un artículo sobre el genoma completo de Plasmodium vivax. Bien, Robertson, te puedes empezar tu presentación. Gracias, Eric. Bueno, agradecer por su presencia. Y en esta oportunidad les traigo un artículo, bueno, para mí en realidad interesante porque yo estoy ya trabajando en esto del secuenciamiento del genoma completo y me es útil para hacer algunas discusiones que están presentando en el trabajo que estoy realizando. Hay algo ahí que se está acoplando. Ya, ok, gracias. Entonces, el título del artículo que les voy a presentar es el secuenciamiento del genoma completo de una muestra clínica de Plasmodium vivax, que exhibió una característica geográfica y una alta variación genética en las fronteras de China y Myanmar. Este es un artículo publicado en el 2018 por Shenbo Shen, y lo que buscan en este artículo básicamente es implementar una nueva metodología para secuenciar el genoma, ¿no? Como por ejemplo, no utilizar la depleción de leucocitos o enriquecimiento genómico, sino simplemente ver de frente, hacer el secuenciamiento y si se produce alguna tasa de error en todo este proceso de análisis de secuencia, ¿no? Entonces, a manera de... ¿Vale? A ver, ya, ok. A manera de introducción, Plasmodium vivax es una especie que tiene una alta distribución geográfica a nivel mundial, como por ejemplo lo podemos encontrar en América del Sur, en América Central, en la parte de Asia y sudeste asiático. Y fuera de África, el 80% de los casos que se produce malaria son causados por Plasmodium vivax. Dentro del continente asiático, se reporta la mayor cantidad de Plasmodium vivax en este continente. Y específicamente en la provincia de Yunnan, ha mantenido una prevalencia alta a partir del año 2012. Esto porque esta provincia de China es una zona fronteriza con Myanmar, Laos, Vietnam, ¿no? Y a partir del año 2010-11, donde ha habido mucha inversión de parte del gobierno chino para generar mayor puesto de trabajo, se ha producido o ha permitido el incremento de migrantes hasta esta localidad en Yunnan y diferentes partes de China, ¿no? Y adicionalmente, las fronteras con China, como Myanmar, por ejemplo, están siempre en constantes conflictos sociales y esto hace que estas personas migren hacia China y generándose como unos pequeños establecimientos o burmas que le llaman, donde las condiciones precarias son altamente continuas en estas burmas, ¿no? Entonces, todo esto ha favorecido, pues, que en el año 2012 se incremente la proporción de infecciones importadas durante los últimos años, ¿no? Especialmente, pues, entre las fronteras de Myanmar y específicamente en Yunnan, ¿no? Más o menos 500 casos importados de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum fueron reportados en aquel punto del tiempo. Y desde entonces se ha mantenido desde el 2012 hasta el 2018 un alto número de casos de infecciones importadas, reportándose hasta el 2018 cerca de 5.000 casos de infecciones importadas. Entonces, los autores proponen en este artículo, como están viendo una alta tasa de migración y de infecciones importadas, querían saber cuánto esta importación puede afectar o cuánto es la prevalencia o la variabilidad genética de los parásitos que han estado circulando entre las fronteras de China y Myanmar. Entonces, ellos proponen acá un enfoque de secuenciamiento directo, una muestra directa de campo, sin realizar depresión de leucocitos, es decir, quitar los leucocitos de la sangre para eliminar el ADN humano y asimismo también no, o sea,
tampoco realizan el enriquecimiento de genoma completo, ¿no? Entonces, ellos querían ver, pues, realizando este enfoque, que si existía alguna tasa de error y con esto se puede ver la variabilidad genética. Entonces, en aquel tiempo, en el año 2017, había la necesidad de secuenciar más genomas de Plasmodium vivax, porque ya en aquel punto en el tiempo ya habían muchas muestras de Plasmodium falciparum ya habían sido secuenciadas y asimismo genotipificadas, pero en vivax no, todavía no había tanto ese desarrollo, ¿no? Pese al reto de que tiene este parásito, específicamente Plasmodium vivax, que es difícil de cultivar y adicionalmente genotipificar o secuenciar muestras clínicas de bajas densidades parasitarias lo han convertido en un reto hasta la actualidad para poder entender un poco la variabilidad genética y y asimismo la variabilidad genómica que existe en el Plasmodium vivax, ¿no? Entonces, a manera de la metodología que ellos realizaron fue que en el año 2015 es la muestra que secuenciaron CMB1, que viene de la sigla China Myanmar Border Area, fue secuenciada en el año 2015. Esta muestra pertenece a un paciente que es comerciante y que venía de la ciudad de Tenchong, que es de la provincia de Yunnan. Entonces, en el 2015 se hizo el secuenciamiento de esta muestra y las librerías fueron secuenciadas con un equipo de Illumina, que es el HiSeq 2000. Generaron más o menos 3.000 pares de reads y solamente el 5.8% de los reads fueron alineados al genoma de referencia, que es el Salvador 1. Luego, esta misma muestra fue resecuenciada en este artículo, pero utilizaron otra metodología mucho mejor, que es el HiSeq 2500 de Illumina, ¿no? Entonces, adicionalmente a esta muestra, utilizaron secuencias ya previamente publicadas de 7 cepas que han sido adaptadas a mono y luego muestras clínicas de parásitos que infectaban a humanos de Camboya y de Madagascar. 3 muestras de Camboya y 3 muestras de Madagascar. Las 7 cepas adaptadas fueron publicadas desde el año 2008 hasta el 2013 y las muestras clínicas fueron publicadas en el 2012. Todas las secuencias se bajaron de GenBank a las secuencias de India, de Brasil y de Corea del Norte. Para esto se utilizaron solamente secuencias de genes que codifican proteínas del parásito. Entonces, específicamente hablando ya de la muestra que han secuenciado en este artículo, se trataba de un paciente del tipo sintomático con gota gruesa positiva y como les mencionaba, regresaba de Tenchón, de la provincia de Yunnan, en el año 2010. Entonces, a esta muestra no le hicieron depresión de leucocitos, a comparación de las muestras de estas cepas, ¿sí? Ya previamente publicadas, sí le hicieron depresión de leucocitos. Y en esta muestra no realizaron esa depresión, ni tampoco el enriquecimiento del genoma completo. Entonces, ellos, ¿qué metodología utilizaron para ver la variabilidad genética o genómica en esta muestra? Identificaron los SNPs, un panel de SNPs, para ver la diferenciación entre la muestra CMB1 y las muestras ya previamente secuenciadas, y luego vieron los indels, ¿no? Mapearon los reads hacia El Salvador 1, que es la cepa de referencia, utilizando BWA y SAMTools, que son herramientas para hacer mapeos. Un SNP fue conceptualizado o definido en este artículo como aquella posición de nucleótidos cubiertos al menos, o que cubren al menos el 10% o que son cubiertos por 10 reads en al menos la mitad de las muestras analizadas. Y los indeles han visto la metodología utilizada por Chen 2002. Hicieron un ensamble de novo. Para esto alinearon los reads que pertenecían al ADN humano, ¿sí? Y luego los eliminaron con este algoritmo TOPA. Y luego utilizaron SPADES y el KMER para hacer el ensamble de novo, ¿no? Luego hicieron la predicción de genes con los programas Gilmer y Augustus
Y los genes predichos fueron comparados con secuencias CDS de El Salvador, utilizando el BLASTMAS. Luego identificaron los genes BIR, especialmente estos genes, porque son los que presentaban ya previamente alta variabilidad o alto polimorfismo. Para ello descargaron todas las secuencias de todas las familias de los genes BIR, y cuando encontraban genes nuevos que pertenecían bueno, que creían que eran de los BIR, asignaron estos genes a la subfamilia utilizando Clustal y Omega, y realizaron un árbol filogenético con Mega 6. Entonces, ¿qué resultados ellos obtuvieron en este estudio? Entonces, en la tabla 1 lo que se observa son las diferentes muestras de campo que han sido previamente ya secuenciadas. Pusieron en este gráfico los resultados obtenidos en aquellos trabajos, y acá pusieron la muestra problema, ¿no? El CMB1, y luego las cepas adaptadas a mono, que en este caso era Belén y El Salvador 1. Entonces, lo que encontraron es una mayor cantidad de reads, 120 millones de reads, a comparación del primer secuenciamiento que se hizo en el 2015 de la misma muestra, que tenía solamente 15 millones, ¿no? Entonces, aquí aumentaron la mayor cantidad de reads, y de estos, más o menos el 10%, que era más o menos 12 millones de estos reads, fueron los que han sido mapeados y coberturaron el genoma de El Salvador. En promedio de la cobertura fue 62%, y el promedio el genoma coberturado fue el 99.9%. En el ensamblaje de novo de la muestra CMB1, encontraron 8.409 contings, que fue más o menos, fue menor que los contings encontrados en el año 2015, y el N50, que es un valor estadístico para que veas que también esto de ensamblaje, fue de 6.6 kilobases de reads alineados, comparando con el N50, que fue 5.9, porque están similar en cuanto a los valores, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que utilizando esta nueva metodología con el HiSeq 2500, han podido generar mayor cantidad de reads, y adicionalmente han podido coberturar buena parte del genoma de Plasmodium vivax, ¿no? En este caso de la cepa de referencia. Luego, esta es una gráfica donde básicamente muestran a nivel de todos los 14 cromosomas que tiene la cepa de referencia, qué ha pasado con aquellas secuencias que se encontraban en regiones subteloméricas. No olvidemos que estas regiones subteloméricas se caracterizan por presentar regiones de ADN repetitivo, ¿no? Como son microsatélites, por ejemplo, que se repiten en mayor cantidad en estas regiones subteloméricas. Y asimismo, en estas regiones se ve que el contenido de guanina y citosina disminuye. Entonces, entre las cepas de Brasil, de Belén, Brasil y Corea del Norte, vemos que en estas regiones subteloméricas ha habido poca cobertura de reads en estas regiones, a excepción de la muestra de la muestra problema, que es del CMB1, donde podemos ver que sí encontraron una buena cobertura en esas regiones, ¿sí? Esas regiones que ellos han utilizado. Lo mismo presentó India y Chezón, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver que el secuenciamiento fue óptimo, la metodología utilizada fue adecuada, porque pudo mapear en aquellas regiones donde son muy dificultosas, pues, de trabajar, ¿no? o de generar información. Bueno, ¿qué genes polimórficos han encontrado durante el secuenciamiento? Cuando CMB1, que es la muestra problema, fue alineado al Salvador 1, habían encontrado 125,000 posiciones variables, o 125,000 SNPs. De estos, 33,000 SNPs estaban posicionados en regiones codantes, es decir, en regiones donde hay alta presión de selección, o regiones donde
se va a producir la síntesis de las proteínas del parásito, ¿no? De estos 27,000, encontraron 27,000 mutaciones del tipo no sinónimas en 4,143 genes, 6,234 mutaciones del tipo sinónimas en 2,178 genes. Entonces, lo que nos da una idea aquí es que en Plasmodium vivax hay una mayor tasa de mutaciones del tipo no sinónimas, ¿no? A comparación de las mutaciones sinónimas. Encontraron también 539, perdón, acá debería ser SNPs, encontrados en todo el genoma que ha sido coberturado. Entonces, ¿qué ellos encontraron? Algunas familias multigénicas que son importantes para el proceso de invasión y de evasión del sistema inmune, ¿no? Más o menos encontraron 70,5, este es un ratio promedio de SNPs encontrado por gen. Entonces, en el gen, por ejemplo, de unión a reticulocitos, que está o que cumple un rol en el proceso de invasión del parásito hacia el eritrocito, fue de 70,5, en el MCP3, 55,9 SNPs, 45,4 en serina repite antígeno y en los genes BIR, 30,6, ¿no? Entonces podemos ver una alta cantidad de SNPs o de polimorfismos que se encuentran en estas zonas o de genes que están asociados a invasión y evasión del sistema inmune. Y en promedio, en todos los genes del genoma completo, han encontrado cerca de 5,626 genes en esta cepa CMV1, y en promedio una 5,9% de proporción de SNPs por cada gen, ¿no? Que en realidad es alto, y ya estudios previamente habían reportado valores similares en estos genes, ¿no? Luego quisieron ver si las diferencias geográficas causan algunos cambios genómicos dentro del genoma del Plasmodium vivax. Entonces lo que hicieron fue un análisis principal de componentes en este análisis. Entonces lo que ellos querían ver en un inicio es que sí, el hecho de que hay algunas cepas de vivas que sean adaptadas a mono, ¿sí? Estas cepas puedan cambiar estructuralmente, ¿sí? En cuanto a tu genoma, o tener mutaciones o delecciones que puedan diferenciarse de una cepa que solamente infecte a humanos, ¿no? Como podemos ver aquí, no ha ocurrido eso, no ha ocurrido una clusterización de entre estas cepas que están adaptadas a humanos y a cepas que están adaptados a monos. Lo que sí se encontró fue una separación a nivel de continente, ¿no? Por ejemplo, las cepas de Salvador 1, resecuenciado, la cepa de referencia, la cepa de Perú de Iquitos y de Brasil, por ejemplo, clusterizaron en América Central y América del Sur. Las cepas de África, que son de Madagascar y Mauritania, clusterizaron, y luego las cepas de Asia, ¿no? Pero acá hay una pequeño inconveniente o algo extraño, que India esté en una zona intermedia entre América del Sur y Asia, ¿no? Entonces ellos catalogan más que posiblemente tenga alguna relación con las cepas de América del Sur y América Central, ¿no? Luego lo que ellos hicieron es ver, entonces, si hay diferencias en cuanto a la muestra que se ha secuenciado y el control. Querían ver si a nivel filogenético ocurre lo mismo. Entonces, lo que ellos encontraron utilizando un filograma de neighbor joining, podemos ver la agrupación de estas cepas en diferentes continentes. Por ejemplo, a las cepas de América del Sur, que se muestran acá de color naranja, que están las de Brasil, Belén, la de Salvador 1 y la de Perú, Iquitos, exactamente de Perú. Y luego se
se agrupan en este cladograma. Seguidamente, las cepas de Asia, Camboya, Chezón, Corea del Norte, y aquí está la muestra problema, ¿no? Que se ha agrupado dentro del clúster de las cepas asiáticas. Y aquí la agrupación de las cepas africanas, la cepa de Madagascar, las muestras de Madagascar, de Mauritania, y aquí está la de India. En este caso, acá hay un resultado contradictorio, porque aquí India sí se agrupa con un árbol con este grupo de las muestras africanas, ¿no? Obviamente, este cladograma se realizó en base a los 586 SNPs encontrados, o las variantes encontradas entre las muestras, ¿no? Luego, ellos encontraron 661 nuevos genes en la cepa de CMV1, y lo que vieron es a ver si las proteínas o sea, de estos 61 nuevos genes, 78 genes pertenecían a los genes BIR y 25 a los genes PIR, y estos fueron agrupados dentro de las 8 subfamilias 9 subfamilias, perdón, que tiene la subfamilia de los genes BIR, y luego 3 subfamilias de los genes PIR, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que se han hecho una buena predicción en realidad de estos nuevos genes, y que están agrupados dentro de estas familias, altamente polimórficas, ¿no? De estos genes que corresponden a la parte de invasión del parásito, y asimismo a la parte de evasión de la respuesta inmune. Bueno, a manera de discusión, los autores hacen mucho énfasis en que este nuevo secuenciamiento de tipo simplificado no causó errores sistemáticos a nivel genómico, pero esta muestra que ha sido secuenciada debe tenerse en consideración de que fue una muestra con altas densidades parasitarias y que ha producido mayor reads disponibles para coberturar el genoma de referencia, y esto ha permitido pues realizar menos procesos, ¿sí? Durante procesos técnicos, y esto va a generar pues menos tasa de error y consumir tiempo, y adicionalmente es costo efectivo. Pese que se usó la depleción de leucocitos con esta columna CF11 en las muestras de Camboya y de Madagascar, estos contenían ADN humano, por lo tanto, el ADN humano no se puede eliminar por completo de estas muestras, clínicas, ¿no? Luego, el análisis de secuenciamiento identificó que las cepas, que la muestra CMV1 tuvo altos niveles de variabilidad genética, sobre todo en los miembros de las familias multigénicas, como los genes BIR y PIR. Esto confirma, pues, lo encontrado ya previamente en otros estudios, que estos genes son extremadamente diversos entre los parásitos. Los autores muestran pues una data de 539 SNPs. No los he puesto aquí dentro de los resultados porque vamos a verlos dentro de anexos. O sea, ellos plantean estos SNPs para que puedan ser utilizados para poder diferenciar parásitos importados entre asiáticos y africanos, ¿no? Entonces ellos plantean una buena oportunidad para que estos SNPs se validen ahora en muestras para poder identificar importaciones de casos, pero a nivel de países, ¿no? Y adicionalmente, nos permita entender mejor la biología del parásito, ¿no? En conclusión, el enfoque de secuenciamiento directo de muestras clínicas de Plasmodium vivax sin depleción de leucocitos fue óptimo, porque permitió encontrar cerca de 539 marcadores SNPs y pudo diferenciar parásitos de diferentes orígenes geográficos. Asimismo, identificó excepcionalmente altos niveles de variación en miembros de la familia multigénica, como son los genes BIR y los genes PIR. El enfoque de secuenciamiento directo pudo producir más reads disponibles para la detección de mutaciones,
y pueden ser usados como una herramienta esencial para el futuro. Eso es todo. Gracias por su atención. No sé si tienen algunas preguntas. Robertson, gracias por la presentación. ¿Alguien tendrá alguna pregunta para Robertson? Algo que no haya quedado claro. Hola, buenos días. Sí, Julián. Una consulta, Robertson. En caso, si este paciente hubiera sido asintomático con una carga, o sea, con una baja carga parasitaria, ¿cuál hubiera sido uno de los primeros desafíos en los cuales se puede realizar un secuenciamiento masivo aplicando esta misma metodología? Gracias. No te escuché bien, o sea, ya si hubiera sido baja densidad parasitaria, asintomático, ¿qué más dijiste? Ah, o sea, sí, a ver, no sé si me escuchan bien, no estamos con muy buena señal. O voy a escribir en el chat. No, sí te escucho mejor, te escucho mejor. Ya, o sea, mi pregunta va es, en el caso de que el paciente hubiera sido asintomático con baja carga parasitaria, entonces, ¿cuál hubiera sido uno de los principales desafíos utilizando esta misma metodología para hacer el secuenciamiento? Ah, bueno, en realidad el nuevo desafío es justo, bueno, en el año 2017, todavía Cowell no publicaba bueno, creo que a finales de año recién publicó Cowell una metodología para hacer el enriquecimiento genómico, ¿no? Entonces, utilizando esta nueva metodología, pudiéramos incrementar más el ADN del parásito, ¿no? De manera aleatoria, que es la metodología que yo estoy utilizando ahora en mi tesis. Pero si tú me hablas de una baja densidad parasitaria, tuviéramos que tener un cutoff como que de cuánto eh, sería esa baja densidad parasitaria, ¿no? Por ejemplo, yo he probado muestras con 70 parásitos por microlitro, pero sin embargo, haciendo esta metodología de enriquecimiento genómico, pero no realizando la depresión de leucocitos, no funcionan para el secuenciamiento. Esas muestras no sirven. Una muestra para que pueda ser, esta muestra, por ejemplo, que secuenciaron en esta comunidad, tenían más o menos 10.000 parásitos por microlitro, ¿no? Que es una parasitemia muy alta en realidad, ¿no? Pero en estas zonas sí es común encontrar este tipo de parasitemias, ¿no? Ahora, en zonas como Perú, por ejemplo, aplicar esta metodología no es adecuada. El reto sería entonces, de repente, utilizar la depresión de leucocitos, ¿no? Pero nuevamente, quizás teniendo mayor cantidad de sangre, en este caso utilizaron 5 microlitros, de repente nosotros podemos utilizar 10 mililitros de sangre para hacer esa depresión de leucocitos y luego hacer un reenriquecimiento genómico a partir de ahí. Yo creo que eso sería una alternativa, ¿no? Para poder solucionar el detalle de lo. Ahora, de los asintomáticos, pues va a depender, pues, ¿no? De la metodología que estás utilizando para el diagnóstico. En este caso han utilizado microscopía, ¿no? Entonces, no ha habido ningún problema en ese sentido. Pero si usas microscopía para detectar asintomáticos de baja parasitemia, no es adecuado, creo, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Julio. Sí, sí, una última duda más. Cuando hablas de utilizar un mayor número de sangre, eh, o sea, yo le entiendo de que haces a partir de, o sea, haces una extracción, o sea, varios lotes de extracción, al final haces un pool de ese mismo paciente, o estoy entendiendo mal. No, en realidad lo que explica la metodología es filtrar el ADN, perdón, la sangre. Ellos filtraron 5 mililitros de sangre, por ejemplo, lo filtran a través de una columna, ¿sí? Y todos los glóbulos blancos se quedan en esa columna y solo te quedas con la sangre, ¿no? Ellos han utilizado 200 microlitros de esta sangre para hacer la extracción del ADN y el secuenciamiento, ¿no? Ya, gracias. Ok. ¿Alguien más tendrá alguna duda para Robertson? ¿Una pregunta?
bueno, en lo que se van animando. Yo tengo un par de dudas. No sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, creo que era donde planteaban el... Ah, ya. No me quedó claro, ¿se respondió bien esta pregunta que plantean? Sí, o sea, la variabilidad genética ha sido encontrado a nivel de los genes BIR y PIR, ¿no? Aquí, o sea, son altamente variables estos genes, ¿no? Han encontrado 600 nuevos genes, entonces, nuevos genes que son altamente polimórficos, 78 de los genes BIR y 25 de PIR. O sea, ellos hacen más la aseveración de alta variabilidad genética utilizando genes que están bajo presión de selección, ¿no? Son genes Estos genes, altamente variables, también por eso, o claro, sea, la son polimórficos, comparación es un poco... claro, claro. Entonces ellos aseguran pues que ahí está la variabilidad genética con estos genes, pero no ve, no hace referencia mucho de genes que son neutrales, por ejemplo, ¿no? No hace Claro. referencia de eso. Y lo otro la otra duda que me quedó es, al final mencionas de que tienen unos 530 y tantos SNPs, pero eso es Sí, como que unos SNPs que han seleccionado para su análisis así de diferenciación, o sea, de lo que han hecho, ¿no? Para poder ver la clusterización en base a región geográfica, o cómo es que, no me quedó claro cómo llegaron a esos 530 y tantos SNPs del inicio. claro, o sea, ellos han utilizado o sea, metodologías para encontrar variantes, ¿no? Variantes sobre todo en esos genes, ¿no? En los genes BIR y PIR, ¿no? Entonces, estas variantes se han encontrado también en estos genes y en otros genes a nivel de del genoma, ¿no? Entonces, estos SNPs han sido utilizados para ya hacer la diferenciación a nivel geográfico, ¿sí? Entonces, ellos, en el artículo está también publicado esas posiciones, en qué cromosoma están, ¿no? Pero no los he mostrado aquí, porque lo considero como que algo como en anexo, ¿no? Pero sí, en el artículo está publicado estos 539 SNPs, ¿sí? Y adicionalmente, en qué posiciones están, y los comparan en los diferentes muestras que habían utilizado aquí, ¿no? Sí, pero viene a partir de estos. Pero entonces son los SNPs, o sea, que al final les quedaron con los cuales pueden ver La las diferencias. diferenciación, sí, exacto, Ah, a ok. nivel geográfico. Luis, hay un comentario en el chat. Luis dice, Salud es un aislado de referencia ¿de dónde? ¿Es de Asia? ¿Se podría usar otro para el alineamiento, otro isolate? Este es de cepa del Salvador, pues no es de Asia. Sí, es Acá de Salvador. es de Salvador, no es de Asia. Entonces, como es el año 2017, han utilizado esta cepa porque era la de referencia número uno en aquel tiempo, ¿no? Y ahora sí, ahora estamos, bueno, en este 2022, ya hay otras nuevas cepas de referencia, ¿no? Entonces, pero este sigue siendo como que la cepa modelo para hacer los mapeos, ¿no? ¿Alguien más tendrá alguna duda? Bueno, algo curioso acá es eso de que hacen un ensamblado de novo. No me queda bien claro. O sea, es medio raro esa parte. O sea, no es como que lo mapean directamente, sino que hacen... Sí, o sea, no sé si ellos utilizan este ensamble de nuevo, esta metodología que es eh, de SPADES, y ellos utilizan pues dentro de esa metodología, ya most- voy a mostrar esta diapositiva, justamente que ellos utilizan esta metodología de Bruegel. O sea, para hacer este ensamble de nuevo hay dos metodologías, ¿no? El traslapamiento un gráfico a nivel de traslapamiento y este gráfico de Bruegel. Ellos utilizan este de acá, el de Bruegel,
para nuevamente hacer otro nuevo ensamblaje de la secuencia, ¿no? A través de los K-MERS. Entonces, a los reads pequeños, a los reads que se han secuenciado, los cortan, ¿no? En longitudes mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, todo este conjunto de fragmentos pequeñitos los conocen como los K-MER, ¿no? Y luego estos son como que alineados entre sí, y luego con este gráfico que comienzan ellos a buscar cómo sería más o menos el alineamiento entre estos, ¿no? Eso es más o menos lo que entendí de este proceso de... Bueno, Obviamente claro, sí, eso. Sí, hay sí, más proceso computacional y más detalles aquí que no he profundizado mucho en realidad. no, no, claro, o sea, lo que me preguntaba era, o sea, me entiendo que el hecho de que ellos hayan querido hacer un ensamble de nuevo es como que parte de su propuesta, ¿no? O sea, no es como que están yendo, ya secuencié y lo alineo, lo mapeo con el genoma de referencia, simplemente, o sea, lo alineo. Ellos están haciendo un ensamblado de nuevo. Y luego lo comparan con el genoma de referencia. Ajá, Y también por eso es que descubren nuevos genes, ¿sí? Nuevos virus. Bueno. claro. Entonces, desde ahí ya pues que ya se han propuesto secuenciar nuevos genomas ya de referencia, ¿no? Para Plasmodium vivax, porque han visto pues que el de referencia tiene también algunos detalles dentro de su proceso de secuenciamiento, ¿no? Entonces, la parte metodológica que han aplicado. Inclusive tienen otra cepa resecuenciada del Salvador, ¿no? Hay una nueva cepa. O sea, el mismo, pero aplicado otra metodología. No, ahí sí se ve algo bastante importante, es cómo la tecnología, ¿no? Pues, en el último utilizan HiSeq, mencionaste que tiene un rendimiento mucho mejor y una cobertura mejor. Ahí sí, es una diferencia Claro, por importante. ejemplo, sí, sí. Por ejemplo, en el HiSec 2000 puedes generar más o menos 30 millones de reads, pero con ese HiSec 2500 puedes generar 6 veces más de reads con esa nueva metodología, ¿no? Entonces, y se ve aquí, ¿no? En la cantidad de reads generados en este nuevo resecuenciamiento, si lo comparamos con del 2015, ¿no? Cerca de 15 millones, acá tenía 120 millones. Imagínate cuánto es la diferencia de información que te genera una nueva, una plataforma mejorada, ¿no? Pero lo que sí también quería agregar aquí es que se me pasó, es el porcentaje de estos reads que estaban alineando al genoma humano. Por ejemplo, esta cepa de Camboya tiene 47% de estos reads alineaban con humanos, 58% de alineamiento, 54%, 22%. O sea, en realidad, pese a que utilizan esa depresión de leucocitos, igual el ADN humano sigue presente en la muestra. Miren qué porcentaje más o menos se presentan. ¿Ve? Casi la mitad de esos reads son ADN humano y no son de, propiamente del parásito, ¿no? A comparación de estas cepas, miren que son adaptadas al mono, tienen menos porcentaje de ADN humano, ¿ve? Reads que han alineado a este ADN humano, ¿no? Entonces, aquí en estas muestras, pues, te da una evidencia, ¿no? De que, inclusive aquí no podríamos decir cepa de Belén, de Brasil, podríamos ver de que todavía tienen en realidad un 11, cerca de un 11% de ADN que es humano, ¿no? Entonces, necesitamos, por lo tanto, seguir probando nuevas metodologías o ver la forma de cultivar, pues, estas cepas de Plasmodium vivax, ¿no? Para adaptarlas a cultivo y a partir de ahí recién comenzar a secuenciar cepas que sean más puras, ¿no? No tengan ADN humano. Creo que ese es otro de los mensajes que en su momento no lo dice el autor en su discusión, ¿no? Ruiz tiene una pregunta. Dice, ¿has visto en papers más recientes si también sigue el problema de alto porcentaje de mapeo en humanos con las muestras de pacientes? Good question, Luis. No, en realidad no lo he visto. Este cautivo solo me centra en este artículo. No he visto si realmente tiene ese mismo problema. Pero te dateo
cuando lo investigo, ¿ya? No tengo el dato, si generalmente sigue viéndose todavía es que es muy poca la metodología, en verdad, que aplican con este tipo de muestras, ¿no? O sea, no se arriesgan porque cuesta mucho, no se arriesgan a secuenciar de manera directa, ¿no? Aplican metodologías, ¿no? Que te ayuden a coberturar mayormente el genoma, ¿no? Y eliminar ADN humano. Sí, te dateo, Luis, y sigue produciéndose este mismo detalle. Bien, ¿alguien más tendrá alguna pregunta para Robertson? No. Bueno, en ese caso creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias, Robertson, por tu presentación. Gracias a todos por haberse conectado, por la participación también. Nos vemos en la siguiente sesión y, bueno, están invitados a inscribirse en el cronograma. Bien. Buen fin de semana. Gracias.